Hola camaradas, ¿cómo están? Es el episodio número 1. Mi nombre es Omar Calderón. Y bueno, para iniciar con el podcast, qué mejor persona e invitado que Sandro. Y bueno, voy a dejar que se presente. Bienvenido a Camaradas Podcast. Espero que pasemos un buen rato, que hablemos de diferentes cosas. Vamos a tener unas diferentes temáticas a lo largo y de las conversaciones que vamos a establecer. Bueno, mi nombre es Sandro Montero, y es un privilegio también estar como acá conversando con vos. Creo que ya hemos tenido la oportunidad de conversar algunas cosas hasta en la ASO de Ciencias Políticas. Entonces creo que no, estoy muy feliz de estar acá y esperemos que sea provechosa la conversación. Este, sí, mi nombre es Sandro Montero, yo vengo de Punta Arenas, de una zona periférica de Costa Rica. Y ahora estudio aquí en la GAM, ¿verdad? Ciencias políticas como vos. Y ahí soy esa persona que habla mucho sobre ciencias políticas, sobre lo político, sobre la filosofía política y demás. Entonces, ahí vamos metiéndonos como en la conversación para ver cómo sale. Bueno, como anteriormente lo mencionaba Sandro, creo que es importante comentar dentro de este contexto de nosotros dos. Ambos estudiamos ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica. Bueno, creo que en la U, en la Rodrigo Facio. Eh, También es importante como mencionar y el por qué para mí eh, es influyente el que estés aquí. Y creo que sos una persona que ha integrado muchísimas cosas en mi conocimiento. Lo pudimos ver como en la feria vocacional, como toda esta cuestión de la política y lo político, el marcar las diferencias, pero también las cosas que entrelazan los diferentes ámbitos de la política, desde lo económico hasta lo filosófico. Si sos como una persona más desde el ámbito más filosófico, desde lo político, pero creo que esto es importante. Quiero que también nos contés un poco más como de dónde venís. Bueno, ya conozco un poco más de vos, pero creo que es importante que nos comentes como otra carrera que hayas estudiado. ¿Qué te motivó e influyó al estudiar ciencias políticas, una carrera en ciencias sociales y toda esta cuestión que ahorita como nos comentabas, ya desde un ámbito desde la periferia del Ujú. país? Claro, bueno, yo soy licenciado ya, aunque no lo crean, de Dirección de Empresas de la UCR de la sede del Pacífico. Creo que al tercer año de carrera de dirección me di cuenta que ya de lleno con los cursos en Dirección de Empresas, que esa tal vez no era mi área profesional integral, digamos, la vocación que tal vez tenía yo para todo ese tipo de fenómenos no era precisamente solo los económicos. Entonces creo que quería abarcar más, creo que tal vez fue una idea bastante ambiciosa en su momento de querer conocer muchísimo más cosas, y creo que ese fue uno de los estímulos que recibí gracias a generales, a Humanidades uno 2 y todos los repertorios y demás que llevé. Yo me dije, bueno, si todo esto pasa en la U, si yo puedo establecer este conocimiento de otras áreas, pues, ¿por qué no estoy estudiando también otra área, verdad? Ujú. Entonces, en el 2017 llevé un proceso vocacional en la oficina de orientación de la UCR en el Pacífico, y claramente, ¿verdad? Después de ese proceso, em, sí, mi 99% del perfil vocacional es para ciencias sociales, ¿verdad? Para alguna Ajá. carrera de ciencias sociales. De segundo estaba como letras y de tercero como de algo en educación y demás. Pero como de quinto estaba ciencias económicas. Y claro, estaba estudiando una ciencia económica, ¿verdad? Que es una ciencia social, pero un poco alejada de toda la globalidad de ciencias sociales. Entonces yo me dije, bueno, me equivoqué de carrera. Voy a seguirla. La seguí. Creo que no voy a decir digamos que Que te maldigo el arrepentís. momento en el que Ujú. la elegí, ¿no? Creo que fueron factores que fueron necesarios, y era un chico de 17 años viendo a ver qué estudiaba y con un montón de represiones también, hasta familiares. Vengo de una zona rural, a mí me dijeron, estudia algo que puedas definitivamente llegar a trabajar rápido. Ujú. em,
y todos estos imaginarios que existen dentro de Sí, estas poblaciones, creo que son muy válidas justamente por las realidades materiales que vivimos constantemente. Pero entonces me vi condicionado con ello y me fui a estudiar dirección de empresas. Pero ya en el 2017, como te digo, hice ese proceso y decidí em, estudiar ciencias políticas después en realidad de un momento de quiebre donde tal vez como que puse más en práctica algunas cosas, no en práctica tal vez, sino que salí a la calle y dije, mira, hay otro universo donde yo quiero definitivamente profesionalizarme en entender estos fenómenos, por qué pasan y por qué no. Y fue cuando salimos a defender que no se aprobara el combo fiscal de ese momento de la administración Carlos Alvarado. Nosotros fuimos a hacer plantones con las personas que estaban cerrando calles en Recope, Punta Arenas. Ahí habían trabajadores del ICE, trabajadoras del sector público, de la universidad, también trabajadores del MEP, educadores y educadoras, también habían em, personas de los sindicatos, que la verdad algo curioso es que esas personas se alegraron al ver que habían estudiantes de la UCR, nosotros íbamos con camisas de la UCR a veces y pues era notable que estábamos ahí, pero sí tengo que decir que también había como un agridulce en ello porque éramos muy pocos, la verdad, los que salimos a la calle en su momento. El movimiento estudiantil pasa y sigue pasando todavía por crisis bastante complejas y interiores, donde todo está muy fragmentado, hay poca articulación, hay poca conciencia de clase también en entender las sí. problemáticas que están pasando, como que estamos pasando como sociedad, y creo que eso se vio justo en estas crisis que hemos tenido sociales, y que esa poca afluencia de estudiantes que antes, hace una década atrás, era tan trascendental para los movimientos sociales de Costa Rica, pues creo que hace falta, ¿verdad? Hoy por hoy. Y por eso las personas del ICE y demás, pues cuando nos veían nos decían, uy, por fin llegó la UCR, llegaron los chicos de la UCR, llegaron las personas, porque es obvio que hay legitimidad en la que, Sí. en cuando nosotros también salimos a la calle y tenemos más esa conciencia de estar anuentes a participar en estas problemáticas que son estructurales, que son sociales y que pues nos traspasan también a nosotros como sector de la educación y como personas universitarias que queremos o deseamos un futuro muchísimo más accesible y más universal hasta en la educación para las personas que vienen atrás, ¿verdad? Que creo que eso es algo que hay que tener presente. Cada vez nos bombardean más con esta idea de que hay que autorrealizarnos y que hay que vivir nuestra Ujú. vida y hasta que ya nosotros tengamos una estabilidad, pues ya tengo la vida realizada y creo que no, que hay que vivir también por la necesidad de que otros vienen atrás. No tienen que Exacto. ser familia mía, no tienen que ser personas allegadas a mí, pero son personas que están atrás y que quiero, ojalá, que tengan las mismas oportunidades que yo, que yo he vivido de la beca y he estudiado estas dos carreras con beca, y pues si no hubiera sido por la asistencialidad que tiene el Estado costarricense y la UCR por brindarme una beca, por mi condición socioeconómica, pues yo no me hubiera realizado en estos estudios universitarios. Entonces creo que es importante ponerse a pensar en esa trascendencia de los problemas estructurales que vivimos como sociedad. Necesitamos evaluarlo, necesitamos salir a la calle, necesitamos conversar sobre esto, y creo que eso es lo Sí. importante también de estar manteniendo esa conversación constante con cualquier persona. Sí, creo que eso es muy relevante. Y bueno, voy a empezar como de atrás para adelante lo que me Ujú, estabas comentando. El hecho de empezar como una carrera muy desde el ámbito de la economía, como lo es dirección de empresas, el hecho de que ocurre un suceso que marca eh, tu elección por decir, ok, esto no es lo que yo quiero. ujú, Necesito enfocarme en este ámbito que me haga crecer, que me haga sentir cómodo y creo que es importante también esto que me decís sobre la asesoría vocacional. Es como, es la herramienta que te proporciona el decir, ok, mira, mi carrera es ciencias políticas, ujú, o no precisamente de ciencias políticas, sino un margen de la Facultad de Ciencias Sociales. claro. Y es también necesario ver como desde otra eh, perspectiva la necesidad que emerge dentro de las periferias del país en saber que hoy por hoy las ciencias sociales
tal vez en cuestión laboral no son las más accesibles. Ujú, El que puede ser el que la necesidad y muchos factores más influyeran en escoger dirección de empresas. Creo que todo eso es también parte de todo lo que envuelve la temática del podcast y es viéndolo, conversar y ver las cosas desde una perspectiva de la realidad nacional, ujú. como esta cuestión de ahora creo que fue como un TikTok de, de una chica que estudia relaciones internacionales, Ujú. no sé si lo viste. Sí, sí lo vi. Es como muy influyentes todos estos factores que vienen a, digamos, al día. Ujú, Y siguiendo un poco con eso, creo que también es necesario ver cómo esta, eh, bueno, se podría decir como desarticulación del ujú, movimiento estudiantil ante la realidad nacional como lo ha venido sucediendo. Si vemos que hoy por hoy y este año precisamente se han convocado muchísimas manifestaciones, plantones, cerrar de calles, charlas y demás, ujú, especialmente con esta cuestión del Fest, pero ujú, vemos más allá de la actividad y el impacto que tiene el movimiento estudiantil. Creo que es importante, y como vos decías ahorita, no sé, la legitimidad con la que tenía hace muchos años el movimiento claro. estudiantil, especialmente si hablamos de el movimiento estudiantil, cómo significó para las generaciones de mis papás, que hoy por hoy tienen 40 50 años, en los años 70 en Ujú, los años 80 ujú, que la U, el ámbito social y la proporción del Estado a partir de las becas proporcionaban una movilidad social. Y no esa movilidad social de hoy en día que es yo gano más que mi papá. ujú, No, una movilidad social que permitía que una persona pudiera hoy por hoy tener su casa, claro. tener sus privilegios, Ujú. que ahora privilegios le llamamos tener una vida digna. Dignidad, Ah, exacto. prácticamente dignidad humana. Entonces son esas cuestiones de cómo impactan y cómo puede, digamos, venir desde un ámbito. Yo en lo personal sí desconozco un poco de el ámbito de las sedes, Ujú, especialmente como la del Pacífico. Digamos, ahí de igual forma, cuando decidiste entrar a ciencias políticas, llevabas cursos sí. de dirección de empresas. ¿Cuánto duraste como en ese lapso? En ese vaivén también. Ajá. Bueno, no, al final de cuentas creo que vamos a ver, yo entré en el 2015 a la UCR. Entrar a la UCR fue también yo siempre digo que es como un golpe a mi psique y Sos B5 entonces. un golpe, sí, soy Ok. B5, soy ya un dinosaurio de la UCR, pero que si no hubiera sido por ese momento, pues creo que no sería la persona que hoy soy. Mm, Y que justamente eso es lo que me hace a mí ser consciente de que necesitamos que muchas otras personas sí. también tengan esa oportunidad, ¿verdad? Y creo que eso es algo que me ha movido siempre, no con el objetivo de que me haga a mí esta idea de, ay, querer salvar a las personas ni nada por el estilo, que creo que eso es algo que, a ver, inconscientemente como personas que estudiamos ciencias sociales, está ahí un poco ese Sí, claro. síndrome de salvador o salvadora que queremos ser de la sociedad, que creo que la misma institucionalidad de la U Lo lo proporciona. proporciona y creo que también lo banaliza desde algunos aspectos. Creo que eso tiene que ver mucho con la conciencia individualizada que hablaba Hegel, creo, que es Mm, justamente por qué la academia no es un espacio de incidencia. La academia, y aquí lo digo terriblemente, digamos, crudo, desde la academia no se hace nada, desde la academia sí. no se hace nada, y lo digo también dándome yo por una piedra, digamos, también con ello, porque soy académico, ¿verdad? Me gustan las cosas académicas, amo investigar, amo el conocimiento, y yo soy esa persona que te lee artículos porque vio un título que le pareció muy llamativo, lo quiere conocer y dijo, wow, mira, y estoy leyendo a las 3 de la mañana artículos. Sí. Entonces, creo que soy esa persona, pero no estoy claramente, y no estoy claramente diciendo que esa sea la salida todo el tiempo, sino que la praxis está ahí afuera, la praxis está ahí afuera, Ujú. la praxis está en las personas. Creo que ya nosotros como personas que ya nos disciplinaron en una disciplina, no somos los actores de los cambios sociales.
somos medios más bien, y en esto sí caigo en una reducción a lo económico, pero es que sí, nosotros somos medios al final de cuentas, y creo que esto soy bastante necio a veces en la misma carrera, y me has escuchado en la U diciéndolo, que es justamente nosotros de política no sabemos nada, o sea, somos politólogos y politólogas, pero de política no sabemos nada. La política y lo político está allá afuera, y las personas y los actores que hacen política y político todo el tiempo son las personas comunes. O sea, las personas que ni Sí. siquiera tuvieron acceso tal vez a una educación universitaria, a la mamá que está generalmente siempre pensando en la mayoría de las personas posibles y de último ella. Eso es lo que yo llamaría hasta conciencia universal, que es lo que Hegel decía, necesitamos trascender la conciencia individualizada y entre más nos individualizamos, menos tenemos impacto en la sociedad. Entonces, ¿por qué? Porque estas personas que están ahí afuera pensando en el día a día, que cómo hago para salir a fin de mes con mis gastos, con la vida que tengo, cómo hago para superar un poco mejor esas condiciones, esas son las que hacen. Y Sí, aquí voy a ser crítico, digamos, de los marxistas ortodoxos, y es que esos son los que hacen la revolución, no somos nosotros, no sí. somos fulanito que leyó El Capital 27 veces, no, es aquella persona que verdaderamente está en el día a día creyendo sus condiciones, teniendo conciencia de sus condiciones, y nosotros vamos a escucharles y a, digamos, establecer una conversación empática con esas personas, no desde un punto de vista de altura moral, como, mira, yo soy el que sabe estas cosas y vos, yo te voy a guiar, no. Ese es justamente el síndrome Salvador que no queremos perpetuar, Ujú. es justamente estableciendo esa conversación para conocer esas realidades, y en esa relación establecer un equipo, ¿verdad? El ver la Sí, sociedad exacto. justamente como un equipo. Y creo que en esto sí yo tengo que decir que dirección de empresas me ayudó justamente a ver, a reconocer de manera crítica que lo económico tenía que ver con esta construcción crítica de la sociedad, o sea, siempre tenemos que ver la sociedad desde lo crítico y tenemos que establecer estas posturas económicas desde la sociedad y no de lo económico a la Exacto. sociedad, que eso sería como justamente el pensamiento neoclásico que está impregnado en las escuelas de economía y en ciencias económicas de todos, o sea, habían personas y académicos dentro de la UCR que le decían a mi tesis que no era una tesis de economía solo porque mezclaba cosas. Yo hice un modelo de desarrollo de habilidades psicosociales, Ujú. y eso obviamente tocaba temas multidisciplinarios, pero la gente de economía me decía, no, es que eso no es económico, ¿para qué lo estás estudiando? ¿Por qué lo estás haciendo en eso? Porque todo eso traspasa lo económico, ¿verdad? Entonces creo que es algo que necesitamos trascender justamente en ello, y que creo que es también a un aspecto, que ahora que hablabas de los movimientos sociales y especialmente el movimiento estudiantil, no milito, o sea, formalmente en el movimiento estudiantil no te milito en ningún lugar. Ujú. O sea, mi militancia no es partidaria. Yo no te milito en ningún partido político. Creo que en ese pensamiento soy muy de Simone Weil, esta filósofa mística que decía que el problema de las sociedades modernas es justamente lo partidario. Y ella decía, la abolición de los partidos sería lo mejor que le pasara a la democracia. Estoy de acuerdo con ella, obviamente desde un punto de vista utópico. Sí. Obviamente hoy por hoy necesitamos de los partidos políticos Ajá. para llegar al poder, ¿verdad? Desde al poder, digamos, De la política. de la política, Sí, ¿verdad? Que claro. es ese poder que al final de cuentas materializa muchas cosas con las que lo político se va moviendo, ¿verdad? Entonces creo que mi manera de militar es esta: venir aquí, venir a hablar con las personas. Creo que es una militancia, como el mismo Pablo Freire lo diría en Pedagogía de la Liberación, y es que el maestro o el profesor, y él hablaba de los maestros, es un organizador social, no porque vaya y organice a las sociedades, sino porque su quehacer en el hablar, en la enseñanza y demás, es hacer que las personas se cuestionen todo lo que estamos hablando. Y esto Ujú. sí lo quiero dejar claro en el podcast. Yo aquí estoy como cualquier otra persona común, Sí, claro. hablando, como vos, como Fabi, como cualquier otro, hablando de todo lo que sabemos y poniendo en perspectiva esas cosas y nutriéndolas de todas las otras perspectivas, ¿verdad? Creo que algo que decías antes
Este instinto de Salvador me parece justamente caer mucho en lógicas neoliberales. Ujú. No podemos como seres individuales cambiar el mundo solos. O sea, Sí, no vivimos en una sociedad en donde el individuo existe en eso. Estoy ujú. completamente en contra del liberalismo. El liberalismo quiso construir ese individuo y el individuo no existe. No existe, ¿por qué? Sí, Porque claro. somos seres sujetos individualizados, que eso es diferente. Y cuando digo sujetos individualizados, quiero decir que estamos todavía sujetados a esa lógica de la sociedad y no somos seres aislados de ella. Vos ahora que decías en algún momento de que querer abarcar tanto y todo esto desde los movimientos sociales, creo que es justamente el problema, porque no, los movimientos sociales son bastiones de progreso en donde nos tenemos que mover de manera articulada, pero Ujú. fulanito hace tal cosa y fulanita hace tal otra. Y sin Exacto. esas personas, sin todas esas personas, todo el flujo de esa articulación no se da. Entonces, obviamente, ahí no legitimamos el individuo, porque no, como seres individuales no podemos hacer ningún cambio. Entonces, lo hacemos más desde lo colectivo, ¿verdad? Y eso siempre lo he dicho y siempre lo he defendido. Desde lo colectivo es que se hace este progreso social de la sociedad y creo que eso es una de las cosas que tengo que decirles críticamente al movimiento estudiantil de toda la SU, es que nos hemos desapartado de la sociedad, nos hemos desapartado, nos hemos institucionalizado. Es más, ya ahora salimos a la calle y sí, somos UCR y somos estas cosas, pero uno dice, ¿por qué no salimos solamente como estudiantes? Ni siquiera de tal a otra, de universidades privadas y demás, no. O sea, somos estudiantes simplemente y estamos aquí porque nos importa el progreso de la sociedad y porque necesitamos que esas otras personas que vienen atrás también tengan la oportunidad de estar con nosotros en ese cambio. Sí, creo que eso es, o sea, abre una perspectiva porque es muy, ¿cómo lo digo? Muy rajado y eso es prácticamente lo que hacemos, digamos, como vos decís, tal vez parte de la militancia no es partidaria, ni es ningún colectivo, ni nada Ujú, por el estilo, pero es permitirse estos espacios y es parte de lo claro. que estamos aquí, hablamos un rato y eso es muy influyente. Creo que a veces creamos esta Individualidad. individualidad, pero que también lo llevamos a lo colectivo de manera Ujú, individual. claro. Eso que decías ahora es importante el ver cómo se ha institucionalizado el movimiento estudiantil y lo Ujú, vemos desde carteles hasta camisetas. Entonces, creo que también es esa cuestión de influir y ujú, el cómo ahorita creemos nosotros que desde mi posición y lo que yo hago es un acto revolucionario, ujú, pero no, esa perspectiva de ser un alma libre conlleva muchos contra. ujú, Esta individual, ser el mismo individuo, el creer que soy el salvador. Creo que eso muchas veces caemos en el error en las ciencias sociales, en querer resolver conflictos de otras personas de manera individual. Mucha esta cuestión de lo profesional, de lo académico, de el que tengo conocimiento que vos no tenés, especialmente en una sociedad como Costa Rica, tan desigual a nivel educativo hoy por hoy, creo que abre muchas puertas y ventanas de manera crítica. ujú, Es decir, una cuestión como un comité de desarrollo de una comunidad muchas veces, y lo digo de manera personal, ha pasado que tal vez no saben resolver una o cierta situación, que uno tal vez tiene el conocimiento por una preparación no simplemente académica de la U, sino por una cuestión crítica propia de que ha leído, se ha informado y demás. Y me cuestiono a veces a mí mismo el decir, yo no voy a llegar donde estas personas y les voy a decir, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. Muchas veces es proporcionar la herramienta para que esas personas sepan cómo implementarla y sepan usarla y darse cuenta de la realidad existente y de las dificultades que también existen alrededor de muchísimas cosas como factores económicos, decías ahorita, factores sociales y cómo también desde ámbitos académicos se influye. Lo podemos ver en AU especialmente, y yo lo he visto en generales desde este ámbito académico, tanto en las tesinas. ujú, Muchos llevan la crítica de que una tesina no se puede hacer de una película
y lo voy a decir desde una perspectiva muy propia, no me gustaría hacer una tesina de una película. Ujú, Independientemente cuál sea el énfasis o el enfoque, no me gustaría. Pero creo que eso lleva muchos pros y contras. Yo sí he visto temas muy relevantes, pero a la misma vez, ¿hasta dónde llega este enfoque del marcar a la sociedad? Tal vez no es un trabajo muy influyente, pero nos marca a nosotros, a nuestros compañeros, a nuestros sí. profesores. Y cómo se cierran en esto desde una perspectiva hasta en el ámbito de la economía. Ujú, Creo que eso es, sí, lo pudiste ver y vivir en carne propia, como toda esta situación de ideas muy neoclásicas en la economía, pero también no se ve el ámbito crítico y como creo que lo mencionamos ahora, fuera del espacio del podcast, en cómo muchas veces también se influye en el marxismo, en Adam Smith, y creo que no se le hace una crítica. No ujú, digo que hay que hacer una crítica al marxismo, sí, simplemente también hay que ver, lo mencionabas ahora, Adam Smith no fue el facho que todo el mundo, que todos creemos. Tal sí. vez él nos proporcionó muchísimas herramientas de conocimiento, no de la práctica, sino el conocer. Creo que muchísimas veces queremos ejecutar cosas que no conocemos. Ujú, Y también esta cuestión de cómo esto del conocer, de la práctica, nos lleva mucho a la conciencia de clase. Cómo la conciencia de clase nos lleva a los movimientos estudiantiles y especialmente vos, una persona que viene de una sede como es el Pacífico, pienso yo y me visualizo, tal vez voy a hacer una cuestión más crítica. Sí creo que desde el ámbito de la GAM, muchas personas de la Universidad de Costa Rica y de la UNA han perdido lo que es la conciencia de clase y la ejecución de por qué vamos a marchar, por qué vamos a las barras, por qué ujú, vamos a ir a hacer un plantón, qué significado ujú, tiene a nivel social, a nivel de ir con nuestra familia, comentar, está ocurriendo esto. Creo que hemos perdido la línea de la importancia y la relevancia. Hoy por hoy también recibimos críticas que no sabemos darle un buen manejo. Vemos administraciones de las mismas federaciones un tanto eh, envueltas en polémicas. Entonces ujú. son todas estas situaciones que marcan un antes y un después. Pero, pero bueno, otra cuestión que también quería como hablarte es como toda esta cuestión de hoy por hoy, lo que vimos ante el presidente, como Rodrigo Chávez, estas mismas relaciones de poder que estudiamos en ciencias políticas. Creo que es muy importante mencionarlo y no estamos brindando este espacio con tal de informarles, es de No. hablarlo entre nosotros y qué perspectiva tenés vos con este personaje tan Ujú. icónico. eh, ¿Qué pensás de toda esta situación con los diferentes ministros? Este juego de van y vienen. Sí. No sé, ¿qué A has ver, pensado? o sea, creo que es necesario ser humilde y entender que todo nos iba a llevar a un Rodrigo Chávez. O sea, vamos a ver, todo. O sea, venimos 30 años de un bipartidismo que se estratégicamente generó di consenso, ¿verdad? De la unidad Ujú, social cristiana y el PLN para poder perpetuarse en el poder y estarse relevando ese poder, ¿verdad? Desde los tres poderes de la República. Entonces, di, pues creo que ese desencantamiento que la sociedad ha vivido desde hace 30 años nos iba a generar quiebres, digamos que desde el funcionalismo del Estado, como bueno, la llegada del PAC en su momento, que nadie creía que iba a llegar al poder, el surgimiento del multipartidismo y partidos que de la nada nacen y hoy por hoy están en el poder en el ejecutivo, poder, que claro. es justamente lo que pasó con el PSD, que es justamente quien llevó a Rodrigo Chávez al poder ejecutivo. Creo que no, quitemos a Rodrigo Chávez y Ujú, pongamos cualquier persona, llegaba una persona con estas actitudes. ¿Y por qué? Vamos a ver, y creo que en esto sí se me echa de ver mucho lo materialista histórico dialéctico que soy, que algo que iba a observar y que esto que decías antes de la conciencia de clase,
a ver, yo no pienso que nadie es ajeno a la conciencia de clase, sino que nadie desvela la necesidad Ujú. de tener conciencia de clase. Entonces, porque di, conciencia de clase al final de cuentas es un poco acercarnos a la conciencia liberada que hablaba Hegel, ¿verdad? Que es justo esta manera de tratar de ver la realidad con los lentes de lo racional, ¿verdad? Cuando Hegel dice su máxima de lo real es racional y lo racional es real, él no quiere decir que estemos en ese momento Sí, claro. de la historia, sino que es en ese momento en donde el ser humano a conciencia libre produce sus productos sociales y es consciente plenamente de su realidad inmediata. Hoy por hoy vivimos una alienación, que eso lo vemos desde la teoría marxista y la freudomarxista también, con Freud y que en eso sí yo tengo que decir, a mí me encanta un autor como Marcuse, porque el Mae te leyó Freud a profundidad y también te leyó Marx a profundidad y ese conocimiento y ese desvelamiento que hace Marx, que para mí no es, a ver, yo no banalizo a Marx y yo siento que Marx hizo lo que tenía que hacer en su momento, no lo idolatro tampoco, sino que pienso que él simplemente desveló una parte de la historia que era necesaria de desvelar porque la modernidad, el proyecto moderno y el proyecto ilustrado venía a impregnar todos los espacios del mundo y los espacios académicos también, justo con esta idea de, bueno, vamos a dicotomizar el espacio. Es más, la ciencia política no sería ciencia política sin la modernidad. No sería Maquiavelo el referente de la ciencia política, que odio que lleguen más bien los politólogos y politólogas diciendo, es que a mí me encanta Maquiavelo, por eso estudio ciencias políticas. Y yo, mi amor, ciencia política se hacía toda una vida, digamos, desde que el Sí. ser humano tiene la oportunidad de reflexionar ante el otro, ya hay una ciencia política que ahí nos está Sí, poniendo en desde énfasis. la organización como tal. Exacto, entonces, la ciencia política es extremadamente vieja, como viejas es la civilización, ¿verdad? Y con ello quiero decir que Marx, digamos, en su momento, él dice, bueno, no, mira, venimos en un momento histórico, necesitamos desvelar la conciencia histórica dialéctica que existe en la sociedad, porque para mí la sociedad es un ser más, y Ujú. en eso sí quiero estar claro, creo que todas las cosas en su conjunto, todas las cosas aquí, en mi teléfono, lo que sea, es una cosa, pero es un ser a la vez. Y Sí. nosotros con esas cosas mantenemos relaciones sociales. Entonces, todo lo político nos traspasa porque todo el tiempo estamos en relación social. Y, y creo que es el cómo volvemos a un celular algo material y algo político. El cómo le damos un valor hasta lo humanizamos, del cuido, de, ay, ¿dónde está? De la preocupación ante este factor económico, Ujú, este factor es electrónico, pero le damos un simbolismo, un materialismo ujú, y a muchas veces lo humanizamos la ujú. importancia de él, no solo por el hecho de que nos brinda, sino por el significado que le damos nosotros a estas cuestiones, digamos, tecnológicas, se le Ujú. podría decir. Claro, y más bien vas a observar en toda mi conversación que yo soy más bien esta persona que está más dentro de un equilibrio, por eso creo que, y en esto hago mías las palabras de Hannah Arendt en su momento, que ella decía, di, yo soy odiada tanto por la izquierda y como por la derecha, porque para la derecha soy lo suficientemente izquierda y para la izquierda soy lo suficientemente conservadora en algunos puntos de vista. Ujú. Pues creo que lo decente que hay que hacer es al final de cuentas no dogmatizar un aspecto ideológico o el espectro ideológico como tal. Justamente es un espectro, por eso no nos podemos casar con una sola idea. Y creo que eso es algo que yo debato muchísimo. Yo ante todo no soy, o sea, me considero, y en eso sí tengo que decir, he evaluado bastante la manera de autoidentificarme porque no soy ¿cómo es que se llama? Tan ferviente en hacer de toda mi personalidad mi autoidentificación, pero sí considero que, por ejemplo, yo éticamente soy un anarquista. En mis posturas éticas soy muy anarco y eso se Ujú. nota a leguas, pero en mis posturas ideológicas soy materialista histórico y no tuve que leer a Marx en su momento. Yo soy el que leyó a Rosa y que creo que eso es algo que nunca voy a dejar pasar y es que yo entiendo la profundidad no desde una manera digamos, romántica ni poética tal vez, de que las mujeres teóricas
profundizaran más en las relaciones sociales, no porque, ay, las mujeres son, ay, tan pobrecitas que han vivido Ujú. tanto en la vida y por eso hay que leerlas porque son más profundas. No, no, Sí, no, no hay que algo tan leerlas, empírico, digamos. hay que leerlas porque, huevón, son el sujeto histórico olvidado de la sociedad. Porque el patriarcado, antes del capitalismo y antes de que fuera su cónyuge con el capitalismo, ¿verdad? Establecieran esta relación tan bonita después de la Revolución Francesa y la modernidad, el patriarcado ya venía ignorándolas. O sea, entonces es un hecho original y en eso sí, Rita Segato, yo estoy muy de acuerdo con ella en decir que el patriarcado es ese primer origen de expoliación del valor. O sea, fue el primer momento en donde a un sujeto por determinadas características fisiológicas, biológicas o lo que quieran, se le subyugó y dijo, no, hay otro ser que es más que usted. Y bueno, entonces por eso las mujeres no teorizaban y no contaban sus historias y por obvias razones, hoy como hombres socializados que somos y que creo que yo me reconozco, por eso no hago mías, las luchas feministas son de las mujeres y seguirán siendo de las mujeres y creo que es decente, obviamente, que sigan estando por y para las mujeres y que nosotros lo que tenemos que hacer como sujetos socializados en la masculinidad es entender cómo ese dispositivo del género nos ha creado esta discordancia, ¿verdad? Nos ha hecho Ujú. pensar que las mujeres, bueno, pues este machista más pasivo te dice, ay, no, es que ustedes son tan delicadas como una rosa. Y el machista más agresivo es este que odia sistemáticamente a las mujeres y pues las violenta física y verbal y psicológicamente. No, entender que las mujeres son el sujeto histórico olvidado, obviamente cuando las lees te va a dar un golpe psicológico y sistemático a tu psique y a tu manera de ver la realidad que es necesaria y que creo que eso nunca lo voy a olvidar y Rosa fue una de las primeras teóricas que lo hizo. ¿Por qué? Porque sin tener que yo leerme el Capital de Marx, me hizo entender cómo una militancia política tenía que ser consciente de su realidad de clase, que hoy por hoy todo se tiene que ver con lupa y con clase, porque todo está dicotomizado de manera en que la clase social determina por y para nosotros como seres humanos las condiciones que tengamos. Entonces, ese poder que vemos como politólogos y demás está traspasado por la clase. Entonces, ahí están. ¿Los movimientos sociales tienen que ser conscientes de eso? Sí, pero esa conciencia se va creando. No es una conciencia que ni yo ni vos que estamos accediendo a la universidad tenemos espacio para, digamos que desvelarla, no. Tal vez aquella persona que está, mi mamá, mi papá, que fue jornalero toda una vida, nunca tuvo un patrono y demás, tenía más conciencia de clase que yo, que leyendo Ujú. a Marx. Porque mi papá me decía, no, papá, di, aquí hay que trabajar para darse el pan. Y yo decía, bueno, ok, mira, qué vacilón. Di, hay que trabajar para darse el pan. Que no hay cosa más teológica y hasta marxista que decir eso, ¿verdad? Entonces, mi papá, yo sí siento que ha sido como un referente. Ya mi papá murió, está en cenizas en mi casa, pero sí yo juego mucho con esa analogía de que mi papá fue la primera persona que me hizo pensar críticamente. Yo nací y mi papá, sí, una persona obviamente socializada en un espacio muy rural y demás, viene con obviamente estas ideas hasta machistas y demás, que yo empecé criticando. Y yo las empecé criticando no porque yo tuviera esa necesidad de crítica, que aquí sí tengo que decir que algo que es necesario de aceptar, no es que hay que ser críticos todo el tiempo, Ujú. sino que es que hay que visualizar a conciencia qué merece nuestra crítica y qué no. Que porque creo que hay algo que yo sí soy ferviente en decir, hoy por hoy, personas que le votan a Milei en Argentina se piensan críticas y se piensan que a ir siempre en contra del sistema es ya ser crítico. Ya No, ser crítico. decir hoy por hoy que yo soy un rebelde no es ni siquiera una apuesta revolucionaria. Yo, cuando me dicen eso, yo lo primero que te pregunto es, bueno, sí, pero ¿qué rebeldía? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque si me pensás libertariamente como mi ley, yo digo, uy, de rebelde no tenés nada. Sí, Estás siguiendo las mismas lógicas que el sistema quiere que sigas. Entonces, bueno, no es siempre ser crítico con todo.
es saber qué necesita nuestra crítica y qué no. Y que creo que en esto una Susan Sontag, que es una filósofa también, pero que tiene que ver más con lo estético, tiene un texto muy bonito que se llama no todo es interpretación, si no me equivoco, si Ujú. mal no estoy. Pero es que ella dice que no todo necesita interpretación. O sea, no todo, por ejemplo, vos te encontrás a veces en Twitter, metete en Twitter y encontrás a toda la gente interpretando todo y cada una de las cosas que pasan en la vida. Y yo, por ejemplo, el arte, que es una de las expresiones más políticas que existen, a veces no tiene necesidad de que tenga una interpretación, porque para mí el arte, si vos lo ves, ya Omar se hizo una Una idea interpretación de ese diferente. arte y yo como otro sujeto que piensa completamente diferente se hizo otra interpretación y no es necesario por qué buscarle, ay, mira, ¿qué quiso decir esta obra de arte o qué quiso decir esta expresión o Sí, algo? creo que Claro, hay que hablarlo y hay que decir como, mira, qué importante esto y lo pero no todo necesita nuestra crítica, nuestra interpretación. Hay cosas que solo se tienen que contemplar, que solo se tienen que visualizar, que solo se tienen que ver para verdaderamente ser intersubjetivamente reflexivo y decir, mira, parece que esta expresión de arte me hace a mí, no sé, tener un recuerdo sobre la vez que fui a la calle y los pacos me pegaron y todas estas cosas. Entonces, obviamente por eso yo digo que el arte, y me enoja mucho cuando encuentro personas que estudian el arte, ¿verdad? Y ujú. lo despolitizan y dicen, no, nos encantan las bellas artes y demás. Y yo no, mi amor, a ver, las artes ante todo son políticas. Y todas las artes tienen un significado y sí, tienen una Y desde su interpretación, pero nacimiento. está bien que no las tengamos que poner, ay, no, esta persona, ¿por qué hizo esta obra de arte? ¿Por qué esto qué quiso decir y demás? O sea, creo que eso es importante de dejar claro que no todo necesita nuestra crítica, pero sí las cosas que pasamos estructuralmente es necesario estarlas palanteando y creo que eso ya es inherente al ser humano. O sea, nosotros por eso yo me apego mucho a este otro pelón de la filosofía, que es Cornelius Castoriadis, que aquí yo empecé con otro peloncito que fue Michel Foucault, ¿verdad? A mí, mi compa el pederasta este, que sí estoy completamente en desacuerdo con algunos puntos de vista. Los franceses en general tienen mucho esta idea, ¿verdad? De liberación sexual, pero desde un punto Sí. de vista que es diferente a las bolcheviques. Vos vas y lees a Alexandra Kollontai y a Rosa Luxemburgo hablaban de un amor libre, pero no de un amor libre en términos de que todo Y está vemos quién lo cuenta, entre diferencia entre hombres claro, y mujeres. claro, ¿verdad? Y La... ellas no decían, no, todo está permitido en esta libertad Ajá, sexual, claro. no. O sea, Rosa Luxemburgo siempre dijo, mi amor libre es ante todo ético. Y es que yo tengo la responsabilidad de hacerme consciente y responsable del vínculo que tengo con las personas sea afectiva o sexoafectivamente, y que desde ahí yo construyo mi amor libre. ¿Para qué? Para elegir estar autónomamente con las personas y acompañarlas, pero no ser subyugadas. Y esta libertad de la que muchos franceses y francesas, sí, sí, la verdad, me parece un adefesio haber hecho eso en la filosofía, fue creer que la libertad sexual era para todos y para todas. Y no, a ver, los niños y las niñas tienen toda una inmadurez emocional y sexual que es necesario no hacerlos partícipes de ciertas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona como vos y como yo, que ya tenemos nuestros años, se involucre con una persona menor de edad. O sea, aquí somos ante todo antipederastas y eso no está bien y ni voy a salvar ni hombres ni mujeres, o sea, cualquier persona en general que establezca una relación de esa índole y de esa naturaleza pues necesita ser criticada y necesita ser vista al ojo público para decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, mi papá le llevaba 17 años a mi mamá y se casó mi Mm. mamá con 17 años y yo le dije a mi papá, como con 10 años, yo lo hubiera demandado. O sea, yo en esta época lo hubiera demandado y lo hubiera refundido en la cárcel porque usted lo que estaba haciendo era una violación. Claro, en aquellos tiempos no se creía desde ese punto de vista tan reflexivamente con estas normas morales, pero hoy por hoy sí las tenemos y hoy tenemos que hacerlas conscientes de que eso no está bien, ¿verdad? En la sociedad. Pero esta reflexión es inherente y con ello yo me enmarco mucho a este Cornelius Castoriadis cuando dice de que todos y cada una de las personas en sociedad somos filósofas y políticas a la vez. Nunca dejamos de reflexionar y nunca dejamos de hacer política.
¿Por qué? Porque es una dicotomía que no está separada, no es excluyente. O sea, si yo tengo y en esto me gusta pensar siempre que la conciencia del ser humano está siempre en el precipicio. Y eso es una metáfora que me gusta utilizar porque por dar, por dar por sentado de que estamos en el precipicio, yo estoy dando por sentado de que, por ejemplo, hoy por hoy, esto que estamos hablando, que aquí que es pura paja, digamos, Sí, sí, claro. está, está conscientemente abierta a que vengan otras personas y nos la bajen. Sí, Y nos o digan, no, es que críticas, eso que es usted parte de... está diciendo no es completamente arraigado en la realidad. Eso es negación. Y eso, por ejemplo, es dialéctica hegeliana. Y eso es algo que a mí me encanta debatir mucho con mis compas marxistas, porque a mí no me gusta entender la dialéctica como un método. No me gusta verlo como un método porque ni el mismo Marx se puso a decir que era un método porque obviamente él supo que no era un método, era algo que ya está inherente en la conciencia humana. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? De que si yo estoy aquí en este momento diciendo que esto que te estoy hablando lo creo fervientemente porque yo creo que lo que estoy diciendo es racional, hay una leve profundidad en mi conciencia que me hace decir, no, puede que todo esto que yo esté diciendo no es verdad. Y eso le llamo yo negación. Y eso le llamo yo estar en el precipicio siempre. Y eso me ha ayudado a entender también que no me caso con, con ningún dogma. Sí, Entonces, no me caso con ni vos que me decís de que hay que Marx dijo esto, esto y lo otro y hay que seguirlo al pie y al derecho. No, a Marx hay que recuperarlo y hay que recuperar las cosas revolucionarias de Marx, pero hay que verlos a la luz de la realidad que hoy vivimos. Hoy, por ejemplo, y algo lo debatía yo ayer en clase con un compa, nos decían que teníamos que defender si el objeto de estudio de la ciencia política era el Estado o eran los sistemas. Claro, ajá. yo con ninguno de los dos estoy de Sí, acuerdo, no. pero por ejemplo, yo le debatía y a mí me tocó el tema de defender lo sistemático y el compa con el que estaba debatiendo, yo le dije, no podemos ver el objeto de estudio de la ciencia política ni de los fenómenos políticos como el Estado, porque el Estado es un producto social, porque el Estado nació en un momento de la historia y para bien o para mal llegó a sustituir una idea que la modernidad lo trajo, que es esta separación del Estado y la Iglesia. Dice, si ya no vamos a darle el peso a la divinidad de Dios, algo nos tiene que organizar. Sí, Y creo. ese algo que surgió de la nada fue el Estado. Entonces el Estado viene a reemplazar esa idea de Dios. Hoy por hoy el Estado no tiene la trascendencia de cuando Marx puso sus teorías. O sea, ya les asaltar el Estado del proletariado, yo digo, ¿hasta qué punto será tan trascendental? Porque el Estado ya no es solo el promotor ideológico de todo lo que pensamos. Por ejemplo, hoy por hoy TikTok nos maneja muchísimo más nuestras conciencias que el Estado. El Estado más bien se nutre de TikTok. Lo que no se ve dentro del Estado lo vemos en TikTok. Vemos Sí, a políticos y vemos a fracciones hacer también mediación dentro de estos espacios cibernéticos porque el Internet y demás ya tiene un peso en la producción ideológica. Entonces, ¿con qué objetivo yo asaltaría al Estado si el Estado ya no es ese centro que tenía antes en la modernidad? Obvio que para Marx en su momento era contingente asaltar el Estado porque sí, el Estado en su momento era el promotor de todo. Por eso había que asaltarlo y por eso, por ejemplo, la misma China, que creo que eso lo entendió muy bien, yo no soy experto en filosofía oriental y demás, eso preguntarle a otros, es más, ahí te dejo otros invitados en otro podcast, pero creo que la China lo entendió muy bien y en su momento fue, ok, como Gramsci lo decía, si necesitamos combatir la hegemonía, necesitamos una contrahegemonía y lo contrahegemónico necesitamos que también se impregne en nuestras conciencias. Por eso es que Gramsci dice, sí, dentro de la universidad, dentro de los paradigmas más pedagógicos, necesitamos impregnar estas ideas no con el objetivo de hacer dogma ni adoctrinar sí, no. gente, que eso es algo que la gente piensa erróneamente. Cuando vamos a un espacio pedagógico como las universidades públicas, no estamos adoctrinando, no estamos en un espacio tan multicultural y tan plurideal, o sea, hay muchas ideas ahí, que lo que haces es que te produzcas una idea autónoma de lo que vos crees que es la realidad. Y eso es autónomo y eso es conciencia también. Entonces, ¿qué pasa? Que
creo que la única imposición, y creo que yo aquí tal vez voy a pecar mucho en mi idea más anarquista, pero la única imposición que yo legitimo en el mundo es la de las ideas. No como un objetivo de yo hoy por hoy te digo algo y quiero que vos lo reproduzcas al pie de la letra como yo lo pienso. No, es que yo hoy por hoy te doy una serie de perspectivas de cómo yo veo el mundo y vos las contrapones con las tuyas, Sí, pero eso que se crea ahí es orgánico, o sea, es algo tuyo. lo que hablamos ahora como esas relaciones de influencias y de poder entre alguien que tenga una información necesaria, Claro. como esas relaciones entre yo y tal vez personas del comité, ejemplo. Ujú. En Lo cómo, político está ahí. exacto, entonces como yo proporciono esa información, pero no te digo, mira, hace esto que yo te estoy diciendo porque yo tengo legitimidad, Mm, mm, mm. sino te proporciona la herramienta, pero queda en vos digamos, queda en vos, en Ujú. eso me refiero en queda en la otra persona el saber darle el manejo necesario a esa información y saber si lo que estoy diciendo yo es correcto o es erróneo. Claro. Por eso es la idea de Freire de organizador social. Él no habla de Ujú. que el maestro vaya y organice a los sindicatos y todo. Es más, algo que a mí me parece que hay que entender y humildemente hay que ver hasta dentro de las posturas más políticas, es que los movimientos sociales de hoy no tienen la misma legitimidad que hace 10 años. Y creo, y yo se lo achaco la culpa muchísimo a la institucionalidad. Vamos a ver, y en esto voy a explicarme bastante bien. Hay algo con lo que yo sí estoy de acuerdo con Eli Feinza cuando dice el Estado es un pulpo y demás. Ujú. Yo es como, compa, sí, vamos a ver, el Estado puede llegar a ser un pulpo. Y lo es hoy por Vamos a hoy. ver, hoy por hoy, y creo que en esto Cornelius Castoriadis, que se levantó un día en la Segunda Internacional y le dijo abiertamente ante Lenin, digo, ante Lenin no, ante Lenin era un dios, pero ante Stalin, usted es un burócrata de mierda, y la burocracia, si la vemos, puede llegar a ser peor que la burguesía, no estaba errado en decir esas palabras. Y es que el Estado sí puede llegar a impregnar lugares que no son necesarios que el Estado llegue. Y con esto no quiero decir que el asistencialismo, Sí, no, 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 no. es necesitamos un Estado fuerte, necesitamos un Estado que llegue a la mayor parte de las zonas que organiza, pero que los movimientos que organiza tengan su autonomía. Y con Claro. ello quiero decir que, por ejemplo, los que salen a la calle ahora, los movimientos sociales que salen más a la calle y que yo veo que son más autónomos son los de las colectivas feministas. Y pare de contar. Sí. Ya, por ejemplo, son solo los sindicatos. Está el Vino Vargas, que es una peste en el jueputa sindicato costarricense, que yo no sé por qué no se muere ya. Pero el asunto es como, mae, hay figuras ahí que hacen mella, que yo ya digo, ya sálganse mejor, ya dejen de estar en estos espacios, Sí. denle oportunidad a las personas jóvenes que queremos estar en esos espacios, que queremos impregnar Y las no solo ideas personas jóvenes, siento que también personas que que, nunca han tenido que los nunca han tenido espacios. los espacios y que no conocen y que son los verdaderos personas que sufren la necesidad y la precariedad de este Estado. Hoy Claro. por hoy vemos un movimiento social, tanto en los partidos como en el movimiento estudiantil, en la caja se defiende, la caja se vende, Ujú, ejemplo. Pero, ¿dónde vemos una persona, no sé, de Ciudad Neyli, de San Vito, que tiene que ujú. hacer filas de horas para sacar una cita? Entonces, ¿estamos defendiendo la caja o vamos a defender el sistema Claro. público de salud pública? Eso yo siempre hago una crítica a este eslogan de defendamos Ujú. la caja no se vende, la caja se defiende. ¿Saben quiénes han sido los directrices de la caja costarricense durante años? Sí. Han sido este monopolio existente hoy por hoy. Entonces es, ok, vamos a defender la caja a ese montón de personas o vamos a defender el Ujú. sistema de salud pública. A ver, diga, hay que ser críticos también, obviamente. Yo soy un fiel defensor del sector público porque obviamente que es Sí, claro, necesario y no podemos vivir sin ello, pero hay que decir que el sector público se ha ganado el descontento social y por no con el supuesto. objetivo de que tenga hoy la culpa de todo, no. Es que sí nos hemos desapartado de lo social, o sea, nos hemos desapartado, nos hemos quedado en nuestros asientos, nos hemos quedado en nuestras oficinas, nos hemos quedado en la caja, nos hemos quedado en las instituciones y no las hemos sabido ver críticamente. Entonces,
con ello, yo valido, sí, a Eli Feinsas diciendo, sí, ok, el Estado es un pulpo. Claramente, él diciendo, recortemos el Estado y hagámoslo lo más mínimo Ujú. posible, ahí te digo, Comámonos bueno, el no, pulpo. y cuidado, Sí, no me sí, andes claro. tasajeando al pulpo porque esa no es la idea, sino que lo que hay que entender es que hay que dejar a que ciertos movimientos sociales se autoorganicen de manera independiente. Y con ello quiero decir, vamos a ver, yo me acuerdo que la asada de San Juan Grande de Esparza, que es donde yo vivo, yo digo, mira, qué vacilón. Y es gente del pueblo organizándose para sus cosas, ¿verdad? Yo digo, qué bueno, qué Sí, excelente. qué rajado. Pero llega y viene Dinadeco y nos dice que tenemos que hacer esto, esto y lo otro, y nos dice cómo hacer esto, esto y lo otro, y hago yo. Eso, ¿Dónde está la autonomía? sí, ¿Dónde está la manera autónoma en donde los movimientos sociales se crean sus posturas, o sea, se crean su manera de organizar? Y en eso voy a caer a justo esta reflexión que hace Cornelius Castoriadis en uno de sus textos, que es Instituciones Imaginarias de la Sociedad, que él dice que hubo un momento histórico, digamos, eso sí va a ser un poco occidentalista lo que voy a decir, pero un momento de la Grecia antigua, presocrática, antes de Sócrates, ajá. que supo entender que quienes nos teníamos que hacer las leyes, quienes teníamos que hacer y entender lo que era justo, injusto, y ya no entonces aquel ente extrasocial, ni el destino, ni los dioses, ni Dios, ni el cristianismo, ni nada, nos iba a generar las realidades que teníamos que generar, sino que nosotros mismos como sociedad y como colectividad en este momento nos decimos, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? Por ejemplo, hoy por hoy hicimos leyes en cómo nos organizamos para el podcast. Sí, Eso es, claro. eso es creación autónoma y eso Cornelius Castoriadis dice que cada uno lo tiene inherentemente en su psique. Eso él le llama imaginario radical, pero aquí para no sacar muchas palabras académicas, eso es que nosotros desde nuestro subconsciente o nuestra conciencia y nuestra psique creamos nuestros productos sociales. Sí, Y qué con ello yo importante le es. caigo muchísimo, muchísimo mal a veces a cuando la gente dice, no, es que está primero lo material. No, no, es que está primero las ideas. Por ejemplo, vos te vas y los posmodernos dicen, no, ahora todos son las ideas, todos son el lenguaje. Si no está en el lenguaje, nada está fuera del lenguaje. Y yo te digo, ok, no, espérate un toque. Hay una dicotomía que hizo la modernidad y una dicotomía que la verdad yo creo que se cagó en toda nuestra civilización y es separar el idealismo del materialismo. Eso Hegel lo quiso hacer y lo quiso reconciliar, por eso Hegel tiene una idea muy ambiciosa de querer, ¿verdad? Mostrar esa particularidad de la modernidad y fue que dicotomizó y agarró la idea y la separó de la materia. Y dijo, ok, no, vienen los materialistas, viene Marx y nos dice, no, hay una estructura que nos hace pensar como pensamos. Y vienen los idealistas y dicen, no, las ideas nos hacen pensar como pensamos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hay esa dicotomía, se rompe esa idea y ya las vemos excluyentes y yo me quedo en el centro y yo me quedo en el equilibrio y yo digo, no, yo no soy ni suficientemente idealista ni suficientemente materialista. Yo reconozco que lo material condiciona nuestra psique, pero que nuestro idealismo también condiciona nuestra psique. Entonces, ¿qué pasa? Y con esto quiero decir que de nada sirve toda la materia que tenemos a nuestro alrededor si no le damos una significación. Y en eso Cornelius decía, sin la psique socializada, que también está socializada por esa misma sociedad en la que vivimos Ujú. y nos socializamos, no podemos significar lo que hoy por hoy está aquí en mis manos, el objeto. Por si yo agarro esta billetera, yo no sé qué es una billetera si no le doy la idea de qué es la billetera. Y si hay también que es ahí donde viene lo político, que si yo te digo, Omar, esto es una billetera, pero vos me decís que esto no es una billetera, ya ahí yo ya no creo política. Pero si vos decís, sí, sí es una billetera, Sandro, sirve para esto, yo creo política porque creo desde el otro, desde la Ya. colectividad con el otro, creo yo la significación y digo, sí, esto es una billetera y sirve para echar mis documentos. ¿Ok? De ahí creamos política y lo inherente a lo reflexivo filosófico que hay en nuestra psique es que nosotros plenamente estamos conscientes de que la gente piensa diferente. Por ejemplo, una persona conservadora, yo le pregunto y a veces me pongo muy o
digamos que muy permisivo a la hora Ujú, de sí, decirle a una sí. persona conservadora, ¿verdaderamente usted está de acuerdo con todo lo que está diciendo? O sea, Ujú. usted lo cree fervientemente. Que habrán personas que me dicen, sí, sí, yo definitivamente creo lo que... Pero no cree que puedo llegar yo y bajarle todas esas ideas y decirle, no, esta es otra realidad y aquí estoy. Entonces, esa negación ahí está y eso ya es inherente y creo que ahí es donde uno produce también con la idea realidad social. Y vamos como a estas mismas relaciones de poder que recaen en no solamente en lo institucional, sino Ujú, a nivel personal, como yo creo ese mismo personaje, esa misma credibilidad ante vos o ante ujú, muchísimas personas. Y ese ejemplo que das realmente me pareció muy curioso, el cómo partiendo en este tipo de situaciones se ha dado eh, de manera, digamos, directa y creo yo muy penetrante a nivel social ante la misma periferia del país y se puede ver, digamos, en una provincia como es claro, Cartago, que regiones siguen con la misma organización de las asadas, pero pasa una problemática y es allí donde entra la institucionalidad. Y no, usted las tiene que resolver así, así. Y es claro, como no, o sea, para eso están las mismas personas. ¿Qué es una asada? O sea, vamos a las mismas personas organizadas por un bien en común, que ujú, es la distribución del agua dentro de esa comunidad. Las mismas personas saben cuál es la necesidad que ocurre, cuáles son las demandas que ocurren dentro de este correcto, poblado. Entonces es allí donde se ve como esta movilidad social en donde entra de todo tipo y aquí hago también una crítica y también apoyo mucho lo que decís, digamos, toda esta manera muy subjetiva de ver las cosas y que yo soy una persona que pues sí, soy una persona militante, soy una persona que me gusta la política, no estoy muy metido en lo político, pero me tengo que construir para basarme en claro, el poder, pero, pero creo que sí es importante ver cómo estas cosas hacen cuestiones tan micro a cuestiones tan macro, en cómo yo decirte, mira, yo vengo del Ministerio de Salud, soy una persona profesional, entre comillas, te voy a quitar el poder a vos de tu asada porque sos una ujú, persona agricultora que lamentablemente no pudiste terminar tus estudios de ujú, secundaria. Entonces vemos esta relación de poder que delegitima ujú. las acciones que vos tomás como una persona agricultora a yo, que soy una persona profesional del Claro. Ministerio de Salud. Y eso es necesario de entender justamente el papel también de medio que Ujú, tiene el Estado y claro. la institución. La institucionalidad y el Estado como tal es un medio también. Por eso es que yo concibo la naturaleza del Estado, si es que tuviera alguna naturaleza, ¿verdad? Porque como es un producto social, yo diría qué tan natural, qué tanta naturaleza le podría otorgar, sustancia, diríamos en filosofía. Pero el asunto es que no creo que tenga una sustancia, pero si lo tuviera el Estado es inherentemente garante. Y Ok, como garante, lo que tiene que hacer con la sociedad es crear las posibilidades óptimas de que el desarrollo de claro. las personas que organiza se dé de manera autónoma. Por eso es garantizar la libertad. Y la libertad no viene ni subyugándolas, ni diciéndoles qué hacer, ni diciéndoles cómo actuar, ni tampoco no teniendo un papel trascendental en ninguna de sus esferas, ni diciéndole a las empresas cómo actuar ni cómo, ¿no? Diciéndole, obviamente sí, necesitamos evaluarlas porque necesitamos ver que esa mano invisible que diría Adam Smith no es tan No, invisible, hay ujú, monopolios, las empresas si no se administran desde el Estado y desde la institucionalidad se monopolizan, empiezan a extraer de manera irracional el plusvalor humano y al final de cuentas te hacen subyugado a una relación de poder de amo y esclavo que nada que ver. La liberación del amo y del esclavo al final de cuentas está en hacer una conciencia de esas realidades. Y por eso yo di una problemática y es que la dialéctica de amo y esclavo que decía Hegel no es que ni el amo quiere ser, ni el esclavo quiere ser amo, ni el amo quiere ser en algún momento ujú. dejar, o sea, dejar de ser un esclavo. No, es que los dos quieren liberarse. Y esa liberación se da Se si busca las una manera. garantías de todo cuanto realidad social impregna nuestro momento, nos la da. Y eso ahí tiene que estar el Estado, ahí tienen que estar las empresas, ahí tiene que estar todas las cosas
y todos los seres que hay alrededor de nosotros tienen que garantizarnos esa libertad. Por eso yo creo más en un proyecto, y si, por eso es que no soy tan partidario de los partidos políticos, porque para mí no hay proyecto político. No hay proyecto político ni bueno ni malo. Si tuviera yo que decir un proyecto político con el que yo me caso, es la autonomía del ser humano. Y ese ser autónomo del ser humano, de la conciencia humana, es que el ser humano sea libre para poder expresar sus potencialidades como sea, junto con las de los demás, y obviamente haciendo un paréntesis de que sin la libertad de los demás, la mía es irrealizable. O sea, yo no concibo mi realidad si vos estás subyugado, si vos seguís subyugado, mi realidad entonces es un espejismo. Por eso, Freud cuando le preguntaban de realidad, de libertad, el maestro se reía y decía, Di, nunca la vamos a encontrar porque seguimos alienados, porque ni lo básico, que es más humano, lo más empírico que hace el ser humano, que es su producto social, se lo deja a él, o sea, se lo deja el mismo trabajador. ¿Cómo creen que nuestra conciencia va a estar liberada? Si lo que nosotros hacemos con nuestras manos ni siquiera nos la dejamos nosotros, se la deja el capitalista. Entonces, ¿cómo creen que nuestra psique va a estar liberada también? Porque sí, obviamente aquí sí yo legitimo una relación individuo-sociedad. La sociedad sin el individuo no es nada y el individuo sin la sociedad no es nada. Entonces yo siempre a veces si vos lees cosas que yo hago para reportes académicos de la U, vos me vas a ver hablar siempre individuo-sociedad, histórico-social. ¿Por qué? Porque yo no determino esas categorías políticas como algo separado, siempre están en un momento. Y es muy importante el ver, no solamente a la hora desde el punto teórico, sino en lo práctico, el cómo, esto que decís vos de proyecto político, entre comillas, que conlleva muchos partidos políticos. Y eso lo vemos específicamente en una proyección como las personas de izquierda ante los partidos de izquierda, en cómo lamentablemente por muchísimos hechos la izquierda costarricense parte hoy por hoy en la resistencia, en no permitir que ciertas políticas neoliberales ingresen al país, que no se tomen decisiones que perjudiquen a la clase trabajadora, a las personas, en general a la sociedad costarricense, pero lamentablemente por un montón de decisiones de ejecución del poder no podemos presentar un proyecto político que le llaman una decisión. Podemos decir, no se vende el BCR, ejemplo, pero no presentamos un proyecto para mejorar las condiciones, no sé, en este caso de lo que sería el Banco BCR. Claro, de significar la manera de entender las cosas. Cómo cambian estas cuestiones. Si hay un problema con el sector público y con el BCR, bueno, ¿cómo hacemos para no borrarlo, no? Como nos dice Eli Feinstein y como nos dicen los libertarios en general, que es volémonos el Banco de Costa Rica, sino replantearnos una manera diferente de organizarlo y por qué no supervisarlo y fiscalizarlo para que su función pues se cumpla de manera genuina y sea garante de lo que se supone que tiene que garantizar. Sí, y bueno, ¿cuánto llegaríamos? 1 hora y 7. Ok, creo que es importante como ir finalizando. Y bueno, parte de la temática final del podcast es que dentro de esta cajita hay varias preguntas un poco personales, profundas. Y bueno, te pido que saques 3 preguntas. Ok, las tengo que agarrar. Ok, puede ser una por una o si querés las 3 de un solo. Las voy a sacar las 3 de una vez. Y esta. Ok, perfecto. ¿Las leo yo? Sí, okay. Claro. Y una vez las contestas. Ok. ¿Qué es lo primero que haces cuando despertas? Abrí los ojos, dijo mi mamá. Si es lo primero que hago es darme cuenta de la realidad en la que estoy. Muy pesimistamente a veces digo, me levanté, estoy vivo. Entonces yo digo, pero pues hay que seguir. Entonces, creo que lo primero que pienso es eso, otro día, un nuevo día para hablar pura mierda también otra vez y para seguir compartiendo, digamos, con las personas y la socialidad. Pero sí, es lo primero que hago, pensar conscientemente en dónde estoy, por qué estoy, para qué y qué tengo que hacer. Ok.
Sí, es de manera impactante el saber, ok, estoy vivo, Sí, ¿qué sigue? sí, exacto. Ok, la segunda dice, si no te dedicaras a lo que a lo que te dedicas hoy, ¿qué serías? Peta. Ok, vamos a ver, di. ¿Alguna vez trabajaste digamos, ejerciendo la profesión de Dirección de dirección de empresas nunca lo empresas? ejercí No, porque ok. no me sentía, digamos, o sea, La lo oferta laboral no era lo cotidiano, no, tuyo. lo Ah, ok. cotidiano en lo que me tengo que desenvolver no me gusta. Sí, Di, yo no quiero estar detrás de un escritorio, yo no quiero administrar ciertas cosas y demás, aunque ya de por sí inherentemente va a administro cosas, tocar. digamos, mi vida la administro, ¿verdad? Ni bien ni mal, pero ahí la administro. Entonces, di, yo creo que no lo ejercí y por eso sí estuve como alejado de, pero di, lo que trabajé en la U, que siempre he hecho horas estudiante y horas Ujú. asistente, trabajé en la coordinación de acción social de la sede del Pacífico, que ahí también me sentí mucho mejor porque yo dije, claro, estoy administrando, viendo cosas de lo social y demás, tal vez desde un plano muy administrativo, pero di, tenía que salir a giras o cosas así, y Sí, di, que ya eso súper. me gustaba y yo me sentía bien en ello. Entonces creo que eso era lo único con lo que tal vez yo he trabajado, pero si hoy no me dedicara a lo que me dedico, que es hablar pura papaya, y que ojalá que en algún momento me retribuyan por ello, el asunto es que di, sería de artes. Sí sería de Artes. artes, aunque no lo crean, y que no me gusta mucho la gente de arte, me llevo muy mal con la gente de artes. Tienen ahí como un sesgo narcisista que uf, los odio, pero que di, ahí todo bien, digamos, nos vamos viendo, especialmente los músicos, los aborrezco soberanamente, parece que tienen, todos sus vínculos sociales son prácticamente una butaca más dentro de su espectáculo artístico, entonces yo como, esta persona no tiene responsabilidad afectiva, no le importan los demás. Pero hay algunos que sí. Un Ok, amigo que pero en tengo artes, toca. pero En artes de danza, pintando, no, danza, danza. Ok, danza, ok, sí ok. recuerdo que danza porque me gustaba mucho bailar, sí. Entonces creo que sí. Dice la tercera, ¿con qué miembro de la familia te identificas más? Di, a ver, yo obviamente se Ah, nota muy bueno. que soy como una oveja negra de mi familia y es muy numerosa, ¿Sos pero como, hijo de cuántos hijos o hijo único? yo soy el segundo. El Yo tengo segundo. un hermano de 7 años, Ok. trabaja en la municipalidad de Esparza. También ¿De cuántos pasamos años? de 7 años a mayor. Ah, ok, ok. Sí, sí. Y yo, 7 años era muy. No, de 7 años Ok, mayor, de siete ah, ok, años mayor. ok. Me lleva 7 años, creo que dije. Sos el segundo. Soy el segundo, Ok, sí. nada Soy el más tus segundo. papás tuvieron 2 hijos. Sí, tuvieron 2 hijos. El primero, y ahí está, mi hermano se profesionalizó. O sea, le gusta también lo social en realidad. El Ujú. maestro se dijo, está estudiando dirección de empresas, nada más que administración de Sí, empresas sí, en sí. una privada. Y ahí con su salario se da sus estudios. Pero sí, él sí es el director de empresas de la casa. Creo que definitivamente él sí. Yo no, yo soy el crítico, definitivamente. Y sí soy la oveja negra porque yo vine como a ponerle de cabeza Ujú. todo lo que, la realidad de mis tatas. Para bien, creo, no juzgo que sea para mal. Y el tiempo lo dirá también. Pero si me tuviera que identificar con alguien, ¿con quién me tendría que identificar? Creo que con mi abuelo paterno. Paterno. Sí, porque Sos- mi papá me habló mucho de él. O sea, mi abuelo paterno estuvo vivo solo como, o sea, yo tenía 3 años y él ya murió. Ah, ok. Murió como en el dos mil Sí, uno prácticamente no lo conociste, Sí, digamos. yo soy del 97. El 97 sí, como 4 años tenía. Entonces, yo sí me acuerdo de que él me regañaba mucho porque jugaba en la arena y todo eso. Y él Ujú. decía, ahí se cagan los gatos y qué cochino y que no sé qué. Entonces, él me regañaba mucho, sí me acuerdo de él y su voz un poco. Pero me acuerdo de él por las enseñanzas de mi papá. Porque Ujú. mi papá siempre hablaba conmigo y deliberábamos a la hora que estábamos tomando café. Siempre eran unos pichazos, nos dábamos él y yo. Y entre esos pichazos, él siempre mencionaba y citaba a su papá. Y él Ujú. siempre decía, bueno, mi papá dijo esto, esto, lo otro. Por ejemplo, una enseñanza que mi tata me dio fue, por ejemplo, que mi abuelo paterno dejó de votar Ajá. cuando pasó lo del 48, porque él conscientemente dijo, lo que hizo Figueres fue un golpe de Estado Sí. y eso no lo legitimo y eso está mal.
¿Tampoco soy calderonista? No, tampoco. Pero sí estoy consciente de que lo que pasó en la guerra civil y demás, esto fue una maraña horrible. Quienes querían entrar al poder se adueñaron del poder, no lo hicieron democráticamente, hicieron toda esta persecución horrible a las personas que eran izquierdistas en su momento, al Partido Comunista y demás. Entonces, mi abuelo hizo consciente eso y dijo, pues para nada sirve el ejercicio del voto. Y fue como la primera persona consciente Sí, que sí, tengo fue. de que la democracia procedimental, liberal, que es la que tenemos en Costa Rica, no sirve para ni mierda. Entonces, ¿por qué? Porque mi abuelo definitivamente, sin ser politólogo, vea, sin ser politólogo, dijo, no, el voto no sirve de nada porque parece que no cambió nada en la vida real inmediata. Entonces, ¿para qué voy a seguir desgastándome en el voto? Que aquí no estoy diciendo que el voto sea un ejercicio de la nada, no. Sí, Los sí. invito a votar y a hacer un ejercicio pleno de su derecho al voto, pero más que un derecho, veámoslo críticamente. ¿Qué arreglamos con ello? Por ejemplo, hoy por hoy tenemos una persona en el Ejecutivo que llegó con poquitísimos votos y está determinando un montón de realidades para un montón de personas. Entonces, ¿hasta qué punto Ujú. el voto cambia, verdad? Algo. Esto es una crítica tremenda a la democracia liberal porque obviamente lo democrático va más allá y lo democrático debe de ser la autonomía especial de todos los movimientos sociales y colectividades para verdaderamente darse sus leyes, ¿verdad? Entonces creo que si tuviera que identificarme con él, creo que sería con él porque creo que es un referente muy sabio para mí a través de mi papá, por eso lo hice a través de mi papá, pero fue un referente muy sabio con muchas cosas. Dentro de lo moral, dentro de lo social, dentro de lo político, dentro de todo, mi abuelo tenía muchas posturas que yo definitivamente las admiro, las critico, muchas las critico Ujú. y todo, pero las admiro por haber sostenido esas posturas y seguir por la vida como él era. Entonces creo que esa es la persona con la que yo me identifico. Perfecto. Creo que, bueno, con esto culminaríamos. No sé qué proyectos tenés aquí en adelante. Vi que tenés un link en tu biografía en Insta. Quiero que nos Ay, voy a hacerme avance. promoción. A mí no me Sí, gusta sí, hacerme perfecto. promoción Un porque avance. es como Porque yo quería, legitimar que yo soy ajá, un un profesional. profesional en marketing. Dijo, no, mentiras. Odio No, el no, pero marketing. yo vi eso, yo me quedé bateado, entonces yo dije, bueno, veamos a ver en el chisme que... Dino, yo escribo. A ver, Ujú, no soy, y aquí considero que soy muy crítico de los poetos horribles con los ajá, que yo me encuentro, que son como machistas pasivos. Y todo lo vinculan como al romanticismo de, a ver, la mujer a la que yo estaba pretendiendo no me aceptó y no sé lidiar con el rechazo y hago del rechazo toda mi personalidad y por ajá. tanto los escribo. Y yo como, mi amor, ve a terapia. O anda, lidia con el rechazo, la gente te rechaza. La vida ya es un rechazo, lidia con ello. Entonces, no soy un poeta de estos que habla mucho de un existencialismo muy del yo. Ujú. Creo que sí, obviamente se nota y ahí si se meten al link de Instagram van a ver que se nota que soy muy existencialista, pero desde un existencialismo muy como el de Camus, que me gusta mucho, que era como con muchas posturas políticas. Entonces, ahí van a ver muchos textos como de que yo hablo por cosas que me pasan. Recientemente, en el semestre pasado, la pasé fatal emocionalmente, me dieron muchos ataques de pánico y demás, y después de cada ataque de pánico tenía la necesidad de plasmar algo en un texto. Entonces ahí están, mis Entonces textos nada hablan más de ello. se meterían ahí Sí, y nada es más visitan como un libro o como... bueno, San, Ok, el user de Instagram es... ajá, el user de Instagram es San-Montero97 Pero ok. y ahí lo pueden visitar y el link está ahí abajo, sí, en mi perfil, entonces ahí aparece, Sí, como una como un página... blog, por Ajá, decirlo ok. así, que ahí puedo poner mis textos y hay unos textos que ya están plasmados en una antología que trabajamos un colectivo autónomo que hicimos con una autora costarricense, pero bueno, costarricense argentina, que se Ajá. llama Camila Schumacher, que tiene un texto fascinante que se Creo que llama sí lo he escuchado. Atrevidas, que es Sí, pero... relatos polifónicos de mujeres trans. Ajá. Ella ese textazo lo escribió y ella nos ayudó al colectivo, digamos, a darnos talleres para poder aprender mucho mejor, de manera Ok. más metódica,
a escribir de una manera no escribiéramos Y como... se puede acceder de manera gratuita Sí, ok. o sea, bueno, creo que el texto este que se llama Voces Feroces. No, no, pero los tuyos. Los míos sí, los Ah, míos ok, ahí ok. están. O sea, los míos sí, nada más te metes al link y ahí está Y ya, el, el, empezamos a el, monetizar. el link para que los puedan ver. Y pues no, ahí también pueden comentar y decirme como que si les gustó o no les gustó, si les parece mucha mierda lo que hablé o Sí, sí, así. creo que también es importante permitir este espacio en saber que literalmente hablemos un rato, no somos Hablemos un personas rato. profesionales, somos dos estudiantes Sí. un poco No, de y que ciencias creo que, políticas, no vamos a tener que breve. creo que es importante también decirlo. O sea, a mí en general se pueden acercar con total confianza Sí, a claro. decirme, mientras si no estoy yo despistado, ¿verdad? Siempre voy a estar anuente como a tomarme un cafecito, a hablar de algo que quieran hablar, y si es de filo Ujú. política, de algo política, voy a tener mucho que decir Sí. y ahí compartimos ideas. Y bueno, desde mi perspectiva soy de esta, como de esta creencia de que la crítica constructiva para mí creo que es una falacia. Una Ujú. crítica es una crítica independientemente cuál sea. Creo que yo me baso en cómo yo me la voy a tomar. Claro. Si ustedes en los comentarios van a decir, mira, creo que esto y esto no me pareció, lo Ujú. tomaré en cuenta, lo Sí, leeré, lo comentaré, porque es importante, es influyente. También que me lo puedan comentar ahí como los compas de la U o sí, si sí. algún día me topan, comentar. Creo que es importante también generar este espacio entre ustedes, nosotros, bueno, Ujú. yo. Entonces, bueno, creo que con esto ya llegaríamos como al final. Pueden seguir el podcast en las siguientes plataformas porque a veces me enredo un poco. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Amazon Music. Creo que se dice Amazon Music, no sé si es Amazon Aquí no Podcast, somos tan pero... gringos como para... Y estamos en YouTube. Dale. Todos aparecemos como camaradas.podcast o nada más busquen camaradas podcast. También está el link en nuestra biografía en Instagram. Ahí se pueden meter de hasta TikTok. Vamos a tener. No critiquen nuestro edit. Soy yo el que edita. Entonces estamos ahí en un proceso confuso. Invitarles a nuestro siguiente episodio. Lo estaremos subiendo próximamente. También contaremos con una persona invitada sumamente especial para mí. Va a ser mi pareja, entonces no les quiero dar como un spoiler todavía, Crack. pero vamos a hablar un poco Spoiler desde... alert. Ella Ajá. es la basada de De, este vínculo. No, mentira, yo lo queremos mucho a también Omar, pero sí. créditos en la coproducción. En créditos en la coproducción, sí, porque aquí está. Y también, bueno, vamos a hablar un poco sobre, desde la creación del derecho, el por qué el derecho es patriarcal. Creo que así le vamos a poner el título. Y bueno, vamos, Ah, bueno. vamos a dejar igual que ella nos hable, nos explique. Yo también voy a quedarme aquí con la piernita cruzada Mm. informándome. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto, camaradas, y nos vemos en un próximo episodio.